¿Cómo utiliza Pablo el entendimiento espiritual innato de los atenienses para presentarles lo que es el Evangelio? El apóstol Pablo se acerca a los atenienses después de haber llegado a un acuerdo con su forma de pensar al caminar entre sus lugares santos. Sufre un gran dolor, posiblemente espiritual, a causa de la idolatría que existía en la ciudad de Atenas. Debido a ese dolor, discute tanto con los judíos como con los griegos y entra en conversación con algunos, incluidos los epicúreos y los filósofos estoicos. Por tanto, Pablo parte del conocimiento previo de los atenienses para anunciarles el Evangelio, desarrollando su discurso sobre el Dios desconocido. El discurso presentado por Pablo en el Areópago sobre el Dios desconocido se construye a partir de la observación previa después de caminar por la ciudad. Aprovecha lo que es una inscripción que demostraba la idolatría ateniense exagerada, en la que adoraban a un Dios sin conocerlo, solo para evitar la ira de cualquier deidad cuyo nombre no hubiera sido revelado al hombre. Esta inscripción es la base para anunciar el Evangelio y dar a conocer a ese ser divino. ¿Cómo muestra Pablo la irracionalidad de los ídolos ante la realidad más allá de este mundo de un ser espiritual? Pablo no parte de una base extranjera, sino que anuncia el Evangelio a través de los poetas griegos, no de los judíos, desarrollando así algo nuevo que es escuchado por aquellos curiosos que disfrutaban de la noticia. El anuncio dado por el apóstol busca anular la idolatría que tanto le ha molestado. Este ser divino es el creador de todo lo conocido y por ello no ha dejado a su creación privada de su presencia, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Por tanto, es imposible que este ser habite en un templo o sea como algo creado por la imagen o la imaginación del ser humano. Otra pregunta que podemos responder es, ¿cómo acerca a este Dios que está más allá de este mundo al ser humano? Ese Dios anunciado por Pablo es un Dios en el que habitamos y esto nos coloca en una cercanía a Él, como no se encuentra en ninguna otra deidad imaginable por el ser humano. El lugar sagrado no solo ha irrumpido en lo profano, sino que Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha sido parte, provocando una constante intervención divina en la historia del ser humano. He designado un día de juicio a través de un hombre al que he resucitado. Son palabras del texto bíblico, mostrando así el poder que tiene esta deidad hasta ese momento desconocida por los atenienses para romper con la muerte que es común a todos los seres vivos. Otra pregunta es, ¿cómo acercamos nosotros a ese Dios que está más allá de este mundo a las personas que nos escuchan? El mayor problema que tenemos es que damos por sentado el mismo conocimiento de Dios en todas las personas. Creemos que todos creemos lo mismo. Todos conocen cómo yo veo a Dios y por ende la forma en la que yo hablo de mis creencias debe ser aceptado sin profundizar en el sistema de diálogo de las personas que nos escuchan o leen. Pablo, siendo conocedor de la cultura griega, habla a los atenienses como iguales, con respeto a sus culturas, mostrando conocimiento sobre la filosofía griega, sobre los poetas de ellos, para presentar a un Dios desconocido por los atenienses. No ve necesario utilizar la ley mosaica, desconocida por el momento para la mayoría de los atenienses, o al menos tenida por menor valor. En otras palabras, deberíamos de ser capaces de considerar nuestra cultura o las culturas en las cuales hablamos e intentamos tener un diálogo acerca de la fe. Cuando el Evangelio es rechazado, muchas veces no es en sí mismo un rechazo al Evangelio, sino al evangelista que parte de la agresividad, imprudencia, determinados a persuadir al escucha.
debido a un fundamentalismo que se carga en los huesos y que impide un diálogo serio, que convenza a las personas del Evangelio de Cristo y no del Evangelio de nuestra denominación o de nuestra forma de pensar o de lo que yo creo que es el Evangelio correcto, en el cual se busca desprestigiar al punto de humillar en muchas ocasiones las creencias del que está siendo evangelizado. A mi parecer, deberíamos aprender de Pablo en el Areópago, imitar su determinación donde el Dios desconocido es presentado, partiendo del conocimiento griego, para luego conducirlo de forma bastante armoniosa hacia el Dios conocido por Pablo. Deberíamos ser capaces de presentar al Dios desconocido partiendo del conocimiento de nuestros oyentes y no desde nuestra exclusiva convicción de conocimiento absoluto, en el cual nuestra verdad rechaza cualquier diálogo con lo desconocido.